Hola a todos y bienvenidos. Hoy acaba de llegar un cliente constante y muy antiguo y vino a mí para realizarse una corrección. Nos conocimos en un salón de belleza, ambas trabajábamos allí. Yo, por supuesto, estaba con mi profesión y ella era una peluquera. Así que lo que voy a hacer hoy en sus uñas no es absoluto nuevo para mí, pero puede sorprender a más de uno, así que quiero que lo vean y lo disfruten. El recubrimiento se hizo desde hace mucho tiempo, se aplicó con bastante sutileza y en este lado podemos ver una capa de recubrimiento muy elegante. No se rompió nada, pero hay un desprendimiento en la uña del dedo índice y eso está mal. El lecho ungueal del cliente es pequeño, por lo tanto, realizando una corrección aquí, el revestimiento termina casi completamente en el borde libre. Por eso la uña tiene este tipo de sobrecarga, como un tipo de sobrepeso constante, y el revestimiento empieza a desprenderse de a poco. Le quito el gel con un torno de cerámica y eso no está funcionando muy bien de alguna manera para este proceso. La eliminación cómoda de este material depende de dos factores porque es un 50% el material y el otro depende de la máquina. Había geles de la máquina El L'Oréal que venían en una botella con un pincel. Creo que es de esta marca porque el material se calienta demasiado y me estoy retrasando por eso. Es como si el torno no pudiese cortar nada, me está costando poder remover todo el material. Pero este torno lo he usado en varias ocasiones y me funciona bien. Por eso estoy sustituyendo esta punta por otra de carburo con una muesca verde. Esta es una verdadera bestia temible y un verdadero monstruo. Sus dientes son mucho más filosos y fuertes. Pero hace que las cosas vayan mucho más rápido y mucho más fácil ahora. Así que llegamos al desprendimiento en el dedo índice del que les hablé antes. Al cortar la longitud del borde libre, sostengo el propio desprendimiento para que el borde libre no se doble accidentalmente, de lo contrario será demasiado incómodo para trabajar. Pero hago presión en la punta de la uña y este se desprende cada vez más. Recorto el recubrimiento a lo largo del contorno y no pierdo tiempo en quitar el revestimiento de la parte superior para poder seguir trabajando y así tener una posición mucho más fácil y cómoda para continuar con este procedimiento. To my mind to move on. Oh, 'cause I will find the way on my own. En este punto levanto el recubrimiento y veo que hay un cabello atascado debajo de esta capa tan gruesa. El cliente se ríe y dice que los tiene en todas partes después de terminar con su trabajo en la peluquería. Eso tampoco me sorprende, no es la primera vez que trabajo con sus manos y pasa esto. Pero debo decir que las capas en las que se puede atascar algo deben ser eliminadas inmediatamente. De lo contrario, existe el riesgo de que sus uñas se infecten allí y puede causar muchas molestias y otras cosas desagradables en el futuro. Incluso la simple humedad puede ser muy peligrosa. Siempre me sale moho en las uñas si hay algún agujero y es espeluznante y muy desagradable. Esto no pasa en todas las uñas, pero más vale prevenir que lamentar. Es un aspecto muy triste en mis uñas y el resto de mis uñas también suelen formarse agujeros. Pero en esta uña del índice pueden ver que realmente está muy doblada, probablemente la uña más punzante, sí, a lo largo del borde libre y simplemente se rompió, se reventó, se agrietó y las escamas de la placa de la uña también se desgarraron todas. Para evitar que la descamación vuelva a producirse hay que limar estas escamas, hay que hacer todo lo posible para que después de aplicarle el recubrimiento no se repita esto. No puedo limar la forma de esta uña porque al cliente le molesta. Lo haré cuando el material corrector ya esté aplicado encima de toda la uña y luego hago la manicura al final. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. We can do what we like. We can do what we like, baby, while we're young.
We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. En las manos con piel muy seca y las cutículas irregulares, me gusta realizar lo que se llama la manicura de hardware. Entonces, después de haber preparado la cutícula y el resto de la uña, cambio la boquilla del torno a una bola, reduzco la velocidad a 18.000 revoluciones. La rotación es hacia adelante y es una bola abrasiva azul de 4 y 2 milímetros de diámetro la que usaré. Screaming out your name, take me to a different place. Just the two of us and we can stay up all night, kissing under streetlights, doing what we want to, doing what we need to do, staying up all night. Everything is alright. Oh, I wanna be with you. Oh, I wanna be with you. Let me be that someone who can hold your hand. Después de hacerle una manicura higiénica, procedo a aplicarle el recubrimiento. Aplico primer y la base de forma estándar. Utilizo la base de Arnell Ideal, es líquido y tiene una característica para las uñas problemáticas como estas. Lo apliqué una vez como una capa fina a un cliente adolescente cuando sus manos estaban mojadas. Sé que sus manos no están mojadas en este momento, pero funciona en el agua muy bien. Lo probaré y es realmente fantástico, con muy buenos resultados. A continuación, sobre la base seca, coloco el gel de fibra de vidrio para reforzar nuestra grieta. Esta grieta resultó ser bastante grave y puede volver a reventar a lo largo de la misma grieta, incluso bajo un revestimiento tan duro como este. Pero si ponemos fibra de vidrio a través de esta grieta, entonces todo estará bien. Después de que esta fibra de vidrio se haya secado completamente, ya puedo limar el borde libre y podremos continuar. La uña está completamente arreglada y la grieta está reparada. Y todo se ve bien hasta aquí, pero todavía aquí hay un peligro latente. Cuando el cliente tiene un lecho ungueal corto y puntos de crecimiento muy elevados, existe el peligro tangible de que sea tan simple como una zanahoria. Si el cliente, por ejemplo, pide un lecho ungueal más estrecho, y es que cuando la uña es demasiado plana, no estamos dañando el punto de encarnación al limar de lado, solo empujamos la paralela hasta arriba. E incluso un pico no funciona cuando tenemos una uña arqueada, entonces puede tener esta apariencia curvada en el lado de la uña, si estamos presionando demasiado la paralela. Pero traten de mantener este punto de forma segura y una línea más suave para no tener más problemas. Ahora, en ambos lados de la uña, desde el punto de crecimiento, redondeamos gradualmente el borde libre. Realizaremos una línea suave a la cara final. Recuerden esto, no se apresuren al limar un lado si el otro está demasiado flojo, porque existe el riesgo de que los puntos de crecimiento no estén al mismo nivel, y esto trae como consecuencias que no podrán cortar el segundo lado justo como lo hicieron con el primero anteriormente. El material con el que voy a trabajar el día de hoy es el gel de la marca Global Fashion. Aquí estoy reforzando las uñas con un gel en una capa bastante fina y delgada. Quiero que las uñas sean más elegantes y muy refinadas. La tolerancia al desgaste es buena siempre que el cliente no se exceda. Este gel es líquido, es perfectamente autonivelante. Por eso sale relativamente más rápido que los demás. Ahora solo limo un poco la parte inferior de la uña natural para esta parte. No siempre tenemos la uña natural ahí porque estas uñas son relativamente largas, pero en general hacemos una elevación global de vez en cuando si decidimos dejar la longitud de la uña tal cual como está y seguir adelante. Y ahora ya ha llegado el momento en el que es más fácil mantener las uñas de punta recta sin tener que dañarlas. Nos llevó mucho tiempo poder encontrar este color rosa neón, muy brillante, realmente muy hermoso. Encontramos este de la marca Artex.
Los otros rosas neón que tenían eran muy pálidos, lo que no le convenía para nada a mi cliente para el diseño que tenía planeado para hoy. Ahora lo que están a punto de observar es cómo va a cambiar el proceso de hacer el diseño, aunque por desgracia no para mejor en este caso, pero en este momento aplicaré un color brillante realmente genial y hermoso. Quien tenga uno a su disposición, que ponga en los comentarios de qué marca se trata, y es importante que se mantenga así incluso después de cubrirlo con una capa de top en la uña. Pero en el resto de las uñas utilizaré este Atronneil blanco. Aquí es donde puedo aconsejarles este color, porque es un color blanco muy denso y muy fresco. Este realmente me gusta mucho. Got me breathless when you do all the things you do to me. You got me reckless, got me reckless when you say all the things you say to me. A continuación secamos este color blanco en la lámpara y ahora preparamos los pigmentos de neón sobre la capa pegajosa de esmalte de gel blanco que apliqué. Comienzo a colocar todos los colores que yo quiera para que resalten las uñas. Lo hago con una brocha muy suave y esponjosa. Esta yo la compré en un kit de cosméticos en la tienda de AliExpress. Por cierto, ahora ustedes pueden comprar nuestro color rosa neón, tal y como era en el momento de la cobertura y como se ve ahora. Ya está disponible para todos ustedes. Cuanto más tiempo estaba en la lámpara, más se oscurecía y se convertía en un rosa oscuro en lugar de neón. Pero no se puede evitar, es un problema que tuvimos desde hace tiempo, pero por fortuna ya está solucionado. En los pigmentos de neón voy a pintar o dibujar unas cuantas estrellas. Este diseño de figuras en particular le encanta a mi cliente. La idea es pintar algo en la parte superior, dejando un poco de espacio entre estas figuras para que no estén juntas en la uña. Por cierto, tomé un top blanco muy lechoso para el dibujo, pero en una capa fina. Este efecto lechoso está completamente ausente. Y en general la idea del top de color leche es genial para mí. También es de la marca Global Fashion. Y después de poner a secar estos dibujos, limpiamos el pigmento suelto con un paño desengrasante para no estropear todo lo que hemos hecho hasta ahora. Esto es magia real. Y luego lo arreglamos todo con un top al final del proceso. Tenemos una manicura con un diseño veraniego realmente hermoso. Denle me gusta al video si les ha gustado y compártanlo. Muchas gracias por ver esto y recuerden pasarse por el canal. Nos vemos pronto en nuevos videos. Adiosito.